Ya chicos, estamos grabando la clase de hoy día 9 de junio de lengua y literatura, ¿ya? Así que me alegro que estén bien, que hayan terminado la mayoría, no digo todos, pero la mayoría ya está terminando todas sus pruebas después de una semana muy estresante para todos ustedes, ¿ya? Conmigo va a quedar uno pendiente hasta el momento con prueba semestral. Tendría un solo estudiante en lenguaje, a no ser que hay otro que tengo pendiente, a ver qué pasa con él, pero tendría uno que pasaría a prueba semestral, ¿ya? Con respecto a las pruebas, tengo plazo hasta el próximo, ustedes son tercero A, hasta el próximo miércoles para entregarlas. Yo voy a ser súper honesta, yo no he tenido tiempo de revisarlas, ni siquiera las he mirado, chiquillos, así que este fin de semana las voy a revisar y les voy a tener las notas la próxima semana. Con respecto a PTU, las notas están listas, se las voy a entregar el día lunes, porque eso era solamente las notas. ¿Están horribles? Sí, están horribles. Así que el día lunes vamos a ver cómo queda el promedio. A eso nos vamos a dedicar el lunes en PTU, a ver la nota que tienen y el promedio de cada uno. Ustedes me tienen que autorizar ahí si quieren que diga la nota o no y todo el cuento, ¿ya? Pero eso sería el día lunes, porque eso está listo. Y lenguaje, voy a darles las notas, la segunda nota, el día miércoles de la próxima semana, que es el día que nos vemos. Y vamos a tener que analizar la prueba también, ya el miércoles. Quiero saber si hay alguna consulta con respecto a lo que les estoy diciendo. No, profe. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo Carolina Brito. Cuéntame, Carolina. que le quería preguntar si debo algo. No, Caro, conmigo estás al día, por lo menos en lenguaje común. Déjame ver PTU. No. Brito, Brito. No, está súper al día conmigo, Brito. Ningún problema. Ya, gracias, profe. ¿Ya? No, sí, miren, se han portado súper bien. Sí, como les digo, el chiquitín con el cable recién está pendiente conmigo y hay otro más que voy a tener que comunicarme con él. Pero nadie más. El resto está todo el día y uno que pasó a prueba semestral porque no me ha dado ninguna prueba. O sea, no, pero ese es otro asunto. Por eso no les he dicho quién está pendiente ni nada. No, los felicito, se portaron muy bien este semestre conmigo. Pero que sea mejor el otro semestre porque siempre se pueden mejorar las cosas. ¿Ya? Em, Listo, entonces en eso quedaríamos. En todos los cursos, generalmente a final de semestre yo hago una evaluación. Yo es la primera vez que le hago clase a ustedes y en la sala le hice 2 o 3 clases solamente, a los que fueron y me conocieron en forma presencial y con el resto ha sido todo virtual. Y me gustaría recibir algunos comentarios de las clases, a lo mejor explico muy rápido, a lo mejor ustedes piensan que, no sé, no podríamos hacer otro tipo de actividades, que no, virtualmente no sé cuáles podrían ser, pero lo que quiero decirles es que la materia que estoy pasando toda corresponde al programa de tercero medio, ¿ya? Ustedes se dan cuenta por el libro igual que tienen, que todo esto pertenece a contenidos de tercero medio. Entonces, en ese sentido no hemos retrocedido, al contrario, hemos ido avanzando. Y el otro comentario que me gustaría recibir con respecto a las clases es que les gustaría cambiar, modificar, arreglar, alguna idea que me den, porque de repente uno no ve o no se da cuenta de qué cosas puede estar haciendo mejor. No sé si están de acuerdo con que den las 3 décimas también por leer en clase, que para mí que lean es algo importante, ¿ya? Así que recibo todo tipo de comentarios en este momento, chiquillos, positivos o negativos. No me voy a enojar ni los voy a notar negativamente, nada. Gracias, la diabla. A mi parecer, sinceramente, está todo bien. O sea, me gusta la manera que hace clase y el formato que tenemos en prueba y todo eso. ¿Entiendenlo cuando les explico algo o soy muy acelerada? Porque siempre he sido muy acelerada. Cuando fui A mamá me calmé un veces, poco y cruzaba en verde, pero antes era rojo, que había lo que más no pasaba. no, a veces como que no entiendo, pero no es porque vaya rápido, sino sinceramente no entiendo. Ya. La Francisca dice también que le han gustado las clases. ¿Hay algo que les gustaría cambiar, mejorar? Algo que para hacerlo mejor, chiquillo. Ese es el espíritu, yo creo, de esto. Al menos yo siento que también. Ya, Tomás.
¿Prefieren que les dicte o cuando hago esquema no hay problema? A mí no me molesta Los, dictar. A mí me los gusta más esquemas, los ¿Qué te esquemas gusta más, sirven. Sofía? cuando hace esquemas. Lo Ya, entiendo no. mejor. ¿Tú qué decías, Tomás? Sí, lo mismo que los esquemas nos ayudan para entender mejor, como que se organiza mejor lo que tenemos que pasar. Ya, ¿alguien más? ¿Ningún otro comentario? Ya, este semestre vamos a tener 2 notas de las pruebas más las notas de PTU. Eso es lo que va a las notas de lenguaje. Yo he puesto una nota, la próxima semana voy a poner 2. Se supone que la de PTU estaría lista y también la de contenido, así que ahí ya estaríamos listos con las notas. ¿Ya? Y ahí con 3 notas se cerraría el semestre. ¿Ningún otro comentario? Profe, Entonces, dígame, la nota de Carol, PTU, la nota de ¿cómo? PTU entra a lenguaje, ¿cierto? Sí, por eso vamos a sacar el promedio va a ir al lenguaje. Entonces, en PTU, los que tienen las 3 notas van a eliminar la peor. Y el promedio de esas 2 va a ir al lenguaje. Los que tengan 2 notas, no voy a borrar ninguna y va a ir ese promedio. Ahora, el lunes, para que vengan todos a clase de PTU, les voy a tener una sorpresa de todas maneras. ¿Ya? Así que no lo puedo decir ahora porque estamos en clase de lengua y literatura, pero el lunes estoy preparando una sorpresa que estoy pensando cómo la puedo organizar bien. Está relacionado obviamente con las notas y subirlas, pero la forma en que lo vamos a hacer y todo eso una vez que tengan el promedio, para poder subir el promedio que tengan. Está relacionada con eso. Para que vengan a clase el lunes, no se vayan quedando dormidos. Además que el lunes tenemos clase a las 9, 10 para las 10, 10 no. Sí, a las 10, 10 para las 10 de la mañana. Ya entonces, seguimos igual. No hay ningún cambio que hacer. Seguimos trabajando de esta forma. Ya, chicos. Para el día de hoy, en lenguaje tenemos lo siguiente. A ver, yo no sé, dentro de lo que es la literatura y dentro de lo que es PTU, también porque estamos, de pronto todo gira en torno a PTU y eso de repente no es positivo, pero dentro de lo que es PTU y la universidad también, ¿ya? Se trabaja mucho con lo que es este tema de la metamorfosis. Ya, de hecho, dentro de los ámbitos, como les dijera yo, universitarios, se habla de la metamorfosis y se escribe con PHO, porque esta es una palabra griega, de origen griego, y los griegos, en vez de F, usaban la PHO, metamorfosis, ¿ya? Entonces viene de ahí el término metamorfosis. Lo que nosotros vamos a trabajar ahora está relacionado con 2 conceptos que yo anoté en la pizarra antes de que llegaran, y es intertextualidad e interpretación en la metamorfosis. ¿Ya? Esos son los temas que tenemos que tratar en este momento y que son bastante densos y que van a entrar en la próxima prueba de lectura. Porque la interpretación es una habilidad propia de los estudiantes que van en tercero y cuarto medio. Yo hasta segundo medio no se hace mucha interpretación de texto, pero sí en tercero y cuarto medio, porque se está preparando para que ustedes entren a la educación superior, no voy a decir universidad, no voy a decir universidad, ¿ya? Pero yo siempre les cuento historias que tengo de mis hijos. Mi hijo del medio, ¿ya? Nunca pescó lenguaje, nunca. Nunca leyó un libro, leía todos los resúmenes. Inclusive me decía, mamá, voy a leerme 3 resúmenes, pero no voy a leer el libro. Y a veces los resúmenes eran más largos que los libros, entonces era una estupidez del puerto un buque. Una vez yo hice una prueba también que está relacionada con La granja de los animales, no sé si lo habrán leído, de Orson Welles, ¿ya? En la cual el cerdo toma el poder ahí y guía a todos los animales. Es un libro metafórico que habla acerca del asunto del poder. Ya hay una rebelión de los animales porque gobernaba un animal determinado, empezó a tomar mucho poder y el resto de los animales se rebeló en contra de ese animal. Y eligieron otro presidente, por decirlo de alguna manera. Ese presidente empezó súper bien, pero después este presidente, que era el animal, ¿cierto? Lo empezaron a sobornar y terminó igual o peor que el presidente que había. No sé si les suena eso aquí en Chile, pero en todo el mundo de repente pasa. El asunto es que yo hice el análisis del texto, igual como lo hice con la metamorfosis en clase, y después cuando hice la prueba de lectura, preguntaba por los análisis que habíamos hecho en clase. Como muchos leyeron
no el libro, sino que el resumen. En el resumen en los análisis que hace Wikipedia, o Wikipedia como ustedes quieran, hay una comparación que se hace con esta revolución que hubo aquí dentro de la granja de los animales, en el libro, con la revolución rusa. Y lo empezaron a comparar y todos tuvieron pésima nota. Porque para más remate esa era la pregunta como desarrollo, la metacognición, y tenía 10 puntos eso. Todos los que me compararon la revolución rusa con la granja de los animales tuvieron 0 puntos. Se enojaron conmigo, pero de una forma bárbara. ¿Ya? Pero yo pregunto por lo que pasó en clase, si ustedes se dan cuenta. Ahora bien, hubo estudiantes que cuando la metamorfosis yo les pregunté por la definición de kafkiano, la definición de kafkiano salía en el libro y yo la leí en clase y no la leí una vez, la leí 2 veces. Y en prueba igual me preguntaban, profe, ¿dónde está la definición de kafkiano? Eso no va a pasar nunca más. Yo lo hice porque en realidad yo dije, ya medio pena, dije, no saco nada con decirle que no, los que están en clase. Yo lo que valoro es que estén pendientes en clase, no me importa si están acostados, pero sí que están escuchando. Pero sí que abren el libro, ¿cierto? Y busquen lo que estamos leyendo. Porque después en clase, yo en la prueba, yo voy a preguntar sobre eso. Y ustedes están en su casa y yo no los veo. Por lo tanto, pueden tomar el libro y buscar la información. Yo no me voy a hacer la tonta y decir, no, no lo hacen, no. Sí, lo pueden hacer, están en su casa. Por lo tanto, cuando yo puse materia del libro, escriban en su libro, destaquen. Cuando yo les diga, chiquillos, esto va a salir, destáquenlo. O sea, que después en pruebas, si lo pueden volver a buscar, lo busquen. ¿Me entienden? Porque ahora lo que viene, la interpretación y la intertextualidad, vamos a subir un poco de grado de, como les dijera yo, de interpretación, de habilidad intelectual. Bueno, a mi hijo que no leyó nunca un libro, nunca, en todo el colegio, y él se ufanaba de eso. Decía, yo nunca había leído el libro de lenguaje, me apesta el lenguaje, qué sé yo. Dios mío, llegó a cuarto medio y quiso estudiar leyes. Yo le dije, mira, si vas a estudiar leyes, tenías que leer. Es absurda la carrera que vas a estudiar. Y vas a leer, y si vas a estudiar leyes, el profesor no va a decir, oye, esto es kafkiano y tú no vas a tener idea. Porque a nivel universitario se usan palabras que se supone que tú traes de la media. Le echan la culpa a los profesores de media que no pasan la materia. Pero, por ejemplo, cuando ustedes le hablan ahora de una situación kafkiana, saben que están hablando de una situación absurda, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Esto se da por sabido en la universidad. Esto se da por sabido en la educación superior. Y ahora puede que ustedes me digan, profe, yo no pienso estudiar, pero llegado a cuarto medio, vienen todas las decisiones, chiquillos, que tienen que tomar, o pasado un año, ¿ya? Supongamos que se dieron un año sabático, quisieron hacer un buen preuniversitario, entrar en una carrera bacán, hay conceptos que nadie se los va a explicar. Para eso estoy yo, para explicárselos, tener una base. Mi hijo no tenía idea. Llegó a primer año de la universidad a estudiar leyes, se tuvo que leer todos los libros que no se leyó en la universidad. Mamá, estoy en la galería de allá, ¿qué libro me puedo comprar? Mira, encontré tal libro, ¿tú crees que me serviría para derecho? Sí, pues hijo, Kafka te sirve para derecho porque tiene obras que están relacionadas con la justicia. Mamá, estoy en tal parte, mira, encontré un libro que vale 500 pesos, está usado, pero mira, está súper bueno y quiero saber si me puede servir. Sabes que yo nunca lo había visto leer tanto como el primer año de la universidad. No dormía. Se tuvo que leer todo lo que no leyó en el colegio. Todo. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, ¿para qué vamos a analizar de nuevo a Kafka, de nuevo la metamorfosis, de nuevo vamos a seguir con este cuento? Sí. Vamos a seguir con este cuento porque yo sé que en este curso tengo estudiantes que van a llegar a universidades, a educación superior, y no quiero que pasen por ignorantes. Porque hay colegios en Chile que tienen 10 estudiantes, están con un profesor y el profesor se preocupa de que cada estudiante sepa esto. Y ustedes no se van a igualar con todos los colegios de Padre Hurtado, ustedes se van a tener que igualar con el colegio que queda allá en Los Dominicos, que también va a dar la PTU. Ese es su nivel. Y para eso deben estar preparados. Por las cosas de la vida, una vez llegué a hacer clase a Santiago College. Un reemplazo, un reemplazo, no fue algo que no estuve de planta, un reemplazo.
Las clases eran en inglés, yo como soy profesora de lenguaje, era la única que podía hacer clase de lenguaje en español, ¿cierto? Ya, el resto todas las clases en inglés. Un día yo tenía que tomar una jefatura, que ahí no se llaman jefaturas, tenía que tomar mi curso y eran 10 estudiantes en mi jefatura. Y empecé a preguntar qué querían estudiar. Una dijo que se iba a ir a Nueva York porque quería estudiar en la academia no sé cuántito para curador de arte. La otra dijo que iba a seguir sus estudios de ballet, pero que lo iba a hacer en París. Otra dijo que ella no iba a estudiar en este momento porque iba a ir a Dubái a hacer no sé qué cosa, una pasantía por cualquier cuestión, porque quería estudiar cosas como negocios internacionales, pero en Harvard. Yo, que de plomo, nunca pensé que había gente que quisiera hacer estas cosas. Siempre yo había hablado de ingenieros, médicos, otra quería ser fotógrafa allá en el Santiago College, pero fue fotógrafa en tal lugar, lugares de educación que yo nunca había escuchado, chiquillos. Entonces uno de repente dice, nosotros tenemos estas cosas que le ponen a los caballos aquí y miramos, ingeniería, medicina, esto, lo otro. Hay otras áreas también. En esas áreas también les van a preguntar a ustedes cosas como esta que estamos estudiando ahora. Por eso el tema de lo kafkiano es tan importante, porque nadie más se los va a explicar. Y por eso vamos a seguir hablando de lo que es Kafka. Y lo vamos a relacionar con dos conceptos, que son la intertextualidad y la interpretación literaria. Vamos a leer dos interpretaciones literarias de la obra de la Metamorfosis y vamos a hablar de lo que es la intertextualidad. La intertextualidad se la tienen que haber pasado antes, así que si alguien se acuerda, me dice. ¿Quién sabe lo que es la intertextualidad? Vamos a la página 69 del libro. Página 69 de su texto. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es, por lo menos? Antes de empezar a leer. Nadie. Manito arriba, si saben algunos o lo han escuchado o se los han pasado alguna vez, aunque no se acuerden ahora. Porque yo estoy hablando de este tema con octavo, por eso les pregunto, ¿tienen que haber aparecido en alguna parte la intertextualidad? O en primero medio aparece, porque estamos hablando de intertextualidad. Intertextualidad. Nadie sabe nada, no habían escuchado nunca la palabra. Ya. Vamos a la página 69. ¿Quién puede leer arriba donde dice cómo se relacionan los textos? Acuérdense que yo estoy anotando aquí, tercero A, quiénes son los que trabajan, para la próxima clase ya empezar a dar las décimas. Tengo que motivarlos de alguna manera. Acá tengo mi lápiz. ¿Qué página era, profe? Página 69, la escribí aquí en la pizarra. Muy bien. Chiquillos, yo voy a dejar la clase grabada. Está grabada, ¿ya? Yo lo leo, profe. La Constanza Milleray. Te voy a anotar al tiro, Constanza. Hoy día estamos a 9 de junio y voy a trabajar. Ahí la Constanza ya había trabajado el 26 de mayo, para que veas que tengo anotado. ¿Sabes qué? Lo que me parece increíble a mí, que a pesar de dar tres décimas a la nota, siempre lea a las mismas personas. Me parece increíble. Yo por 3 décimas me desangraría. ¿Qué quieren que diga? Bailaría arriba de la mesa. No sé qué haría por 3 décimas porque de repente me salvan del 5-7 al 6, del 6-7 al 7, me salvan. No sé. Pero parece que no es el mismo espíritu. Ya, Constanza, ¿cómo se relacionan los textos? Léeme, por favor, eso. Bien. ¿Cómo se relacionan los textos? La intertextualidad es la relación que un texto establece con otros referentes culturales o con otros textos literarios. Concretamente, es el grado en que una obra utiliza e incorpora otros textos dentro de ella. Esto puede o no estar intencionado por el autor y depende del lector reconocerlo. Algunos tipos de intertextualidad más comunes son: cita, es la reproducción de lo dicho por otros, identificando al autor y la obra. Alusión, consiste en referir o mencionar otro escrito, pero de forma menos precisa que una cita. Generalmente no se menciona el autor ni la obra en que aparece. Parodia, es una imitación burlesca de una obra o del estilo de un autor. Muchas gracias. Esa, la Mire, Metamorfosis, ¿no? está ahí, mi amor. Ok. Miren cómo yo tengo ahí marcado. Lo tengo destacado. Así que destaquen ustedes porque lo más probable es que venga la otra prueba.
Así no van a tener que andar buscando por el libro dónde está lo que dijo la vieja lenguaje. ¿Lo está claro? Ya. Entonces, miren lo que dice acá y es muy interesante, porque aquí estamos hablando de intertextualidad. Inter es entre, textualidad es texto. Por lo tanto, la intertextualidad es la inspiración que tiene una persona determinada para escribir una obra, ¿cierto? Basándose en otro texto. Por ejemplo, yo puedo escribir un rap basándome en la Metamorfosis. Hay una música que se llama trap y que mi hijo me la hace ver en internet. De hecho, tengo un exalumno que es bacán en trap, está saliendo en YouTube y tiene hartas visitas, estamos hablando casi de 1 millón de visitas. Le hice clase, yo un pajarito que tenía en la sala. Y ¿sabes qué? Me dice, mira mamá, más que todo eso en estas cuestiones, ¿cómo se llama eso cuando rapean? Los rapadores, ese ritmo. Y me dice, mira mamá, si hablan aquí también, hay uno que es profesor de lenguaje, uno que hace rap. Y me dice, mira, o trap, y me dice, mira mamá, este es profesor de lenguaje y mira todas las palabras que va usando. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo me dedico al trap, si yo me dedico al rap, si yo me dedico a alguna cosa, no me voy a poder inspirar en una obra como la Metamorfosis. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo escribir una canción basándome en la Metamorfosis y voy a estar haciendo intertextualidad. Puedo escribir un poema, puedo escribir una determinada tipo de obra basándome en un texto, o puedo también basarme, por ejemplo, en una película. Puedo basarme también, ¿cierto?, en una obra de arte que vi. Constanza Geray. La Daniela Mantorrial. Un tipo de adaptación, como los tipos de adaptaciones que hacen de los libros, veces de las películas. Puede ser, muy bien. Ese también es un tipo de intertextualidad, ¿cierto? La idea es escribir otra obra distinta. Si yo veo que La Metamorfosis es una novela, yo puedo escribir una canción. Cambio hasta de estilo, cambio hasta de género. Podría escribir una obra dramática basándome en la Metamorfosis. Y la podríamos actuar y parecería el Gregorio Samsa en la cama. La hermana, el papá, el gerente, el dueño del local. Podríamos transformar esa obra y yo me basaría en esa. Le podríamos cambiar hasta el final. Al final de la obra de la Metamorfosis, Gregorio muere. Es bastante terrible. Y no solamente muere, lo tiran a un basurero. Porque es una cucaracha, no es una persona. Ni siquiera lo entierran. Lo tiran a la basura. Sí termina la Metamorfosis. Entonces es una obra súper fuerte, chicos. Ahora bien, en este momento todos estamos viviendo una metamorfosis, o sea, no podríamos decir que yo no he cambiado. Sí, yo he cambiado con la pandemia. He tenido que aprender a adecuarme a estar aquí en esta oficina que tuve que hacer en la pieza de invitados, ¿cierto? O en una de las piezas que dejaron mi hijo y que yo la tomé para que cuando vengan ellos se queden durmiendo acá. Y yo puse aquí mi oficina para no estar todo el día en el dormitorio, en el comedor donde estaba trabajando mi marido, en el comedor. Entonces uno dice, nos hemos metamorfoseado, nos hemos ido transformando. A lo mejor hay detalles. No es que uno vaya a terminar convertido en bicho o yo vaya a amanecer convertido en gato. Me encantaría ser un gato, sí. Una gata salvaje sería. ¿Ya? Me encantaría ser una gata. ¿Ya? Pero hay cosas, detalles que uno puede ir cambiando. Y ustedes pueden reconocer detalles que han ido cambiando en su vida, a lo mejor con esta pandemia. A lo mejor son más pacientes, están más irascibles, están más introvertidos, hablan menos que antes, ¿ya? Están viviendo su propio duelo en el sentido de haber dejado de hacer las actividades que tenían. Todos estamos viviendo una metamorfosis de una manera u otra, ¿ya? Y dice acá que si yo me inspiro en otra obra y hago algo distinto, con lo cual puede estar de acuerdo, no importa, puede decir, hablar puras tonteras con respecto a lo demás, ya estoy haciendo intertextualidad. Y dice acá, da 3 ejemplos, enumeren ahí. Primer ejemplo, cita. Segundo ejemplo, alusión. Y tercer ejemplo, parodia. ¿Ya? La cita dentro de un texto va a ir
entre comillas, por eso la voy a distinguir la cita. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda, la alusión, es cuando en el texto yo digo, por ejemplo, leyendo la Metamorfosis me di cuenta en realidad que la vida es cambiante y siempre estamos nosotros tratando de ver a los demás, a lo mejor, y de ridiculizarlo, o no somos sensibles a los cambios de las demás personas. Una cita, una alusión, no muy grande, y una parodia ya es hacer una burla de la obra. Tanta tontera con la metamorfosis, ya voy a hacer una tontera, que voy a hacer un meme. Un meme podría ser una parodia de la metamorfosis. Y aquí viene entonces un texto muy breve que se llama La cucaracha soñadora, que me parece que ya lo habíamos leído y que ahora le vamos a dar la segunda vuelta y lo vamos a analizar. Son las 1 ya te quiero durar esta clase. Necesito que alguien lea La cucaracha soñadora. ¿Quién puede ser? Yo se ¿Puedo la leer yo? Ah, bueno. ¿Qué ¿La lea Carol? yo? Chuta, tengo varios. A ver. Chao, Franz. Que te vaya bien, Francisca. ¿Ya quién va a leer? ¿Carol o Alonso? No, que Que lea lea el ella mejor. Alonso. No, que lea el Alonso. No, lee tú. Ay, ya, no tú, yo tú. No, sí, yo Ya. leí antes, así que lea él. Ya. Que lea él, que lea el Alonso Mesa. Alonso Mesa. Humildad. Oye, Alonso, no te había tenido en toda mi vida aquí anotado. Bien, No. Alonso, te felicito, no te tengo anotado, así que te anoté. Ya, Alonso, comencemos leyendo La cucaracha soñadora. Ya. Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Aquí sí que tenemos un enredo, ¿ya? Tenemos dentro de este texto, que es un microcuento, un cuento chiquitito, ¿cierto? En la cual nos relatan, ¿cierto?, que había una vez una cucaracha que se llamaba Gregorio, que estaba soñando, y soñaba que también era una cucaracha, o sea, no cambiaba en nada eso, pero que en su sueño se llamaba Franz Kafka, ¿ya? Y que soñaba que era un escritor, y Franz Kafka, que era una cucaracha dentro de su sueño, ¿ya? Soñaba que escribía acerca de alguien llamado Gregorio Samsa, que era una cucaracha. Es decir, este personaje que es Gregorio Samsa, que es una cucaracha, ¿cierto? Sueña él con Franz Kafka, que es una cucaracha. Y este Franz Kafka, que está en su sueño, escribe, dice acá, ¿ya? Que escribe acerca de un empleado que se llama Gregorio Samsa, que es una cucaracha. Es decir, en el sueño se nos cuenta la historia de la metamorfosis. Y aquí tenemos un juego de palabras increíble, ¿ya? Muy entretenido, y que nos hace entonces crear aquí este microcuento basándonos no solamente en la metamorfosis como idea, sino que hasta en sus personajes. Los personajes tienen el mismo nombre, ¿ya? El personaje que es Gregorio Samsa y Franz Kafka. Cuando hagamos el análisis de la prueba, vamos a hablar de Franz Kafka, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos hay en este microcuento que se llama La cucaracha soñadora que están en la obra La Metamorfosis? Esta pregunta es súper fácil. A ver, ¿cuáles son los elementos que hay? ¿La cucaracha o no? La cucaracha, muy bien. ¿Qué otro elemento hay? Aparte de la cucaracha. ¿La parodia? Ya, pero dentro del cuento, podríamos decir que esto es una parodia a lo mejor, ¿cierto? Muy bien, este es un estilo de parodia, pero dentro de este cuento, ¿qué elemento hay que se repite en la metamorfosis? Y está escrito ahí. ¿Qué se repite además de que sea una cucaracha la que está acá? ¿Qué más está? ¿Qué es un empleado? Ya, que es un empleado. Los nombres, chiquillos, son los mismos. Ni siquiera tuvo, o sea, tuvo la patudez de no cambiar los nombres.
tenemos los mismos nombres, tenemos la cucaracha, tenemos que es, ¿cierto?, que era un empleado, igual que Gregorio, muy bien, y tenemos el mismo autor de la obra, no cambió nada. Esta es una intertextualidad, pero totalmente, como les dijera yo, que no tiene nada a lo mejor creativo, aparte de dar vuelta a las palabras, ¿te fijas tú? Dio vuelta a las palabras, jugó con ellas, pero no puso elementos externos a la metamorfosis. Ninguno. Buscó algunas palabras, ¿cierto? Y jugó con ellas y imaginó que la persona que escribía la novela era Franz Kafka, que estaba soñando, por eso pongo en la cabeza que estaba soñando, ¿cierto? Que él lo estaba soñando una cucaracha. Por eso se llama la cucaracha soñadora, porque había una cucaracha que soñaba esto. A lo mejor las cucarachas no sueñan, o sí, no tengo idea. Pero ese es otro tema. Sigamos, hasta el momento. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna consulta? Porque vamos a pasar ahora a la metamorfosis, o sea, a la interpretación de los textos. Entonces tenemos tres formas de interpretación, de intertextualidad. La cita, la parodia, y me falta uno que sería, ¿dónde está el libro? Sería la alusión, referirse a algo. Y tal como dice su compañera, esta puede ser una parodia. Si yo tuviera que clasificarlo en alguno de estos tres. Este es el primer tema que tenemos que tratar hoy día. Entonces, la intertextualidad es basarme en otra obra creada ya para poder inspirarme y escribir mi propia obra. Eso es intertextualidad. Y ahí aparece escrito de otra manera, obviamente, y si quieren anotar lo que yo digo, pueden escribirlo acá arriba para que no se pierdan con eso. Vamos con la interpretación. Este es otro cuento distinto, interpretar. ¿Ya? Y aquí yo puedo variar muchas cosas con la interpretación. Para eso vamos a ir a la página 68 del libro. Ahí en la página 68 del libro aparece lo que es la interpretación. Entonces ya tenemos, se supone que voy a poner dos textos en la prueba que sean intertextualidad de la prueba que viene, y la primera pregunta estaría basada en la intertextualidad. Ahora vamos a buscar más materia para hablar de la interpretación de los textos. La interpretación es personal, y puede que yo esté de acuerdo o no, no importa eso. Es personal la interpretación. Por lo tanto, yo aquí podría tener 20 interpretaciones distintas de la metamorfosis. Por lo tanto, si yo en la metacognición pregunto por la interpretación, interpretar la metacognición, debería tener 20 preguntas distintas, y yo lo único que pido ahí es que esté bien redactada, que la pueda entender, la pueda leer de corrido y decir, ah, ya sé lo que quiere decir. Por lo tanto, ya estoy dando otra pregunta de la próxima prueba. En la metacognición voy a pedir que interpreten el texto, ya no sé si la metamorfosis o cualquier otro texto que yo les ponga ahí o que hayamos leído. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna consulta? Me encanta. Sigamos. Estamos en la página 68, donde dice ahí claves de interpretación. Dice que en la página 15, que nosotros estudiamos, obviamente, aparecen las claves de la interpretación, ¿ya? Y ahí aparecía lo que nosotros estudiamos, analizar el texto, relacionar e interpretar los elementos simbólicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paloma y la paz, la justicia? Hablamos de que los elementos simbólicos son objetos concretos que simbolizan conceptos. Esa es la idea. Por eso es que la paloma es algo concreto, ¿cierto? Que simboliza la paz. Son objetos que simbolizan conceptos. Esa es la idea. Cuando nosotros hablamos de interpretación.
Ya ahí hablamos de análisis, que el análisis lo hemos hecho todo el semestre, hemos trabajado con el esquema de habilidades lectoras, que ese es el análisis del texto, y también hablamos de relacionar con el contexto, que es con la vida del autor, ¿ya? Y aquí la obra de la Metamorfosis, obviamente, que se relaciona con la vida del autor. Entonces, dice que tenemos que relacionar con esa página. Y luego dice, en la lección 1, página 15, consideramos 3 aspectos para interpretar un texto: la obra, el contenido y los símbolos. Aquí te proponemos atender a un aspecto específico. ¿Cómo interpretar una obra con un criterio? Un criterio, vamos a ver acá lo que es, y vamos a tener que tomar nosotros un criterio de esos para analizar una obra. Dice acá, para llegar a tomar un criterio, lo primero que tengo que hacer es identificar el tema de la obra. Cuando yo pregunto de qué se trata el texto, sé el tema. ¿Cuántas palabras tiene que tener el tema de la obra? ¿Muchas palabras? ¿Pocas palabras? ¿Dos? Pocas. Pocas, 2 o 3 palabras. Aquí el tema a lo mejor de la obra sería la transformación, ¿cierto? Pero más que eso no es. Después dice, identificar el tema. ¿Qué tema se aborda en el texto? ¿Qué marcas del texto les permiten afirmar eso? ¿Qué temas, aparte de la transformación, se abordan en este texto? Ahí lo vamos a ver. Ahora quiero que entiendan los conceptos. Después dice, definir el criterio. ¿Quién puede leer lo que está en verde ahí? Yo, profe, Ya, Renato. definición de criterio. ¿Con qué criterio puedo relacionar e interpretar el tema de la obra? ¿Puedo relacionarlo con el contexto, con un símbolo, con un aspecto del texto? Muy bien. Por lo tanto, chiquillos, los criterios para interpretar una obra están en la página 15. Aquí es donde se nos relaciona esta cuestión. ¿Cuáles son los criterios entonces? Yo puedo tomar acá con un símbolo, con un aspecto del texto o con el contexto, que son los elementos que nosotros trabajamos en la página 15. Entonces, ¿qué criterio voy a usar para interpretar esta obra? Los símbolos que hay en ella, el análisis del texto, ¿cuál va a ser? Después dice, analizar la obra. ¿Quién puede leerlo morado? Voy a anotar Armijo. Armijo. ¿Quién puede leer lo morado que está ahí? Nadie. Sigo yo. De acuerdo con el criterio establecido, ¿qué elemento del texto puede relacionar con él? ¿De qué forma? Si yo voy a hablar de los elementos simbólicos en la metamorfosis, ¿de qué elementos del texto puedo relacionarlo? ¿Pueden ser elementos simbólicos? Y por último, proponer el sentido de la obra. ¿Qué ideas del análisis podemos relacionar con el tema? ¿Qué sentido tiene la obra desde el análisis relacionado? De ahí recién voy a estar interpretando la obra. Entonces, una vez que yo relaciono el tema de la obra con el elemento que elegí, voy a tener una interpretación. Esto lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Porque ya es distinto. Entonces ahora voy a hacer el esquema de la interpretación, del esquema de la intertextualidad para que quede claro. ¿Estamos? Gracias. Gracias, público. Voy a poner aquí. No, perdón. Entonces, partimos con intertextualidad. Tenemos ahí nuestro objetivo, formular interpretaciones surgidas de los análisis. Profe, después puedes subir la cámara, por favor. Sí, se puede decir. Formular interpretaciones surgidas de los análisis de los textos leídos. De los textos leídos. Entonces,
Primero vamos a ver hoy día intertextualidad. Intertextualidad. Ahí tenemos. Entonces, voy a poner aquí una flechita y voy a poner, ¿cierto? Es la inspiración. Voy a poner aquí al lado página 69, para que cuando estén dando la prueba sepan dónde ir. Es la inspiración que obtiene el autor basándose en otras obras creadas. Pueden ser libros, esculturas, etc. Con esto quiero dejar en claro que no solamente yo me voy a inspirar, o sea, si yo les pongo en la prueba, la intertextualidad está basada en la inspiración de libros, malo, no es la respuesta correcta. En la intertextualidad yo me puedo basar en otras obras creadas, ¿ya? Hay intertextualidad literaria, que es solamente la relación entre, con la inspiración que tengo entre textos, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a ver de una forma más amplia, ¿ya? Obras creadas en otras obras. Por eso cuando están en prueba y busquen el significado en el diccionario, de repente no corresponde con lo que yo he enseñado en clase, porque el punto de vista que damos en la clase está relacionado con la materia que estamos viendo. Avísenme cuando sean como la 1:25, por favor. Son la 1:16. Ya. Levanten la manito si ya están terminando, por favor, para poder seguir. Para ir con la interpretación, que eso ya es como más complicado. Aquí podría poner que puede ser a través de citas. Se puede dar a través de citas textuales que van entre comillas. Tienen que ir entre comillas si son citas textuales. 2. Alusiones. Que consiste en referirse a otra obra. Y 3, ya estamos en parodia, ¿ya? Que es burlarse de la obra. Al momento tenemos esas 3 formas. Voy a borrar arriba y voy a empezar con la interpretación. Voy a borrar solamente arriba. Interpretación. Página 68, lo voy a escribir ahí. Interpretación. Página 68.
Profe, Y ¿puede bajar un poco la pantalla para ver lo que dice abajo? Gracias. la interpretación es un análisis personal. ¿Ya? Es un análisis personal de la obra. Eso es la interpretación. Ahí voy a llegar. Esto lo voy a escribir más acá porque quiero poner los aspectos acá, si no, no me alcanza la pizarra. Aquí voy a hacer la flecha. Uno, dos, tres. Contexto, análisis de la obra, elementos simbólicos. Cuando yo interpreto la obra, debo elegir uno de estos. ¿Cuál de estos tres elementos los voy a usar para interpretar la obra? El contexto, el análisis o los elementos simbólicos. No puedo interpretar desde los tres puntos de vista. ¿Puedo borrar acá? A ver, si gritan, quiere decir que no entendí. Ahí voy a llegar. Entonces, voy a seguir aquí mi flecha. Se elige un aspecto. Se elige. Uy, que quedó feo esa E. Se elige un aspecto en la interpretación. Estos tres aspectos están en la página 15 del libro, nosotros ya los estudiamos. Se elige uno de estos tres aspectos. Y ahí comienzo yo mi interpretación. Y de acuerdo a eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y de acuerdo a eso, dos puntos. Uno, identifico el tema. Dos, basando en el aspecto que yo elegí, identifico el tema. Dos, analizo, ¿ya? Para analizar, entonces primero debo buscar
Voy a poner así primero. Y 3, por último. Voy a borrar acá abajo. Y por último le doy un sentido al texto, que esa es la interpretación. Le doy un sentido igual interpretación. Ese es el esquema de la interpretación. Por ejemplo, yo voy a trabajar la metamorfosis desde el punto de vista de sus elementos simbólicos. Desde el punto de vista de los elementos simbólicos, entonces, yo voy a ver un tema que se dé en los elementos simbólicos que hay ahí. Analizo estos elementos simbólicos y le doy un sentido, interpreto. Y esta interpretación es personal. Por lo tanto, en la prueba yo le voy a preguntar a usted, ¿desde qué punto de vista va a analizar la metamorfosis? ¿Desde el contexto, que allí es la vida del autor? ¿Desde el análisis de la obra? Aquí yo puedo decir si es género narrativo, si es un cuento, una novela, en cuántas partes se divide, cuáles son sus personajes. Todo eso es analizar. O de los elementos simbólicos que yo considero que tiene la obra. ¿En qué vereda se va a poner usted para hacer el análisis de la obra que yo le pida? Una vez que usted elija uno de estos 3 elementos, a ese elemento que usted eligió va a tener que buscarle un tema, va a tener que analizar, por ejemplo, ese tema y le va a dar un sentido o una interpretación que es personal. ¿Qué puedo analizar yo? Porque ese es un tema también interesante. ¿Ya? Puedo analizar los elementos del texto y su relación. Profe, ¿Sí? ya pasó la 1:25. Ya, termino con esto. Gracias. Listo, con esto acabo. Ya, no necesito que lo entiendan. Necesito que lo escriban porque esto hay que digerirlo y la próxima clase seguimos. ¿De acuerdo? Quiero que simplemente vayan viendo de qué se trata esta cuestión y cómo lo vamos a hacer. Yo le voy a sacar una foto porque la próxima clase vamos a partir con esto. Y me quedó demasiado bien hecho, tengo que decir. Cámara. Ya. Listo. ¿Estamos como entendiendo, cachando por dónde va la cosa o no? Es muy difícil. No, no está difícil, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya. Vamos a dejar hasta aquí la clase y la próxima semana entonces vamos a ejercitar con esto.